one of us. We accept a one of us. We accept a one of us. Uniradio presenta un nuevo programa de cine en la radio de la universidad. Una nueva forma de acercarnos al séptimo arte. ¿Querías escuchar gente hablando de cine y no encontrabas dónde? ¿Buscabas a alguien con tus mismas patologías? En Mundo Freak encontrás gente rara como vos hablando de lo que te gusta. Cine, rock, entrevistas y un programa que conecta con lo que te apasiona. Congratulations, you're officially one of us. Mundo Freak. El cine como nunca antes lo habías oído. Bienvenidos a otro programa de Mundo Freak, recordando a algún programa que hay en televisión. Este es el programa número 4, o sea, en algún momento diremos el programa 1438, pero por ahora es el programa número 4 de Mundo Freak, nuevamente acompañado por Luisito, que anduvo de salida laboral el jueves de la semana pasada, justamente para hacer una entrevista a quien tenemos hoy como entrevistado central. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿cómo estás, Sergio? Sí, bueno, se dio para hacerlo el jueves, lo dispuso el entrevistado y bueno, allá había que ir, así que te dejé. Pero estuviste con Luciana. Estuve con Luciana, sí, estuvo supliendo tu lugar, estuvo sentada ahí mismo. ¿Acá justo, mismo? Ahí mismo, justo, y nos puso al tanto del streaming, que eso siempre a nosotros se nos escapa un poco, y bueno, nos aportó una frescura propia de la edad también, que nosotros yo no la tenemos. Y una voz femenina. Claro, y la voz femenina, claro, totalmente. Tenemos en la salida al aire a Diego Varela, en redes y edición Romina Bermúdez y Agustina de León y Sheila Mesoa, y en el stream las cámaras manejadas por Facundo. Así que con todo ese equipo, ¿cómo nos vamos a salir así de lindos? Bueno, de bien. Bueno, es lo más que pueden. Más que esto no van a poder. Más no bueno, pueden. Ahí está. Y ya que hablamos de que vamos a tener una entrevista en breve con, bueno, la tuvimos la semana pasada, pero que la vamos a transmitir con Carlos Perciavale, él está en una de las películas que aún se encuentra en cartel. Y estamos hablando de El último viaje a China. ¿Qué viste o qué te ha parecido de esa película? De lo que... Mirá, en documentales creo que es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Uh-huh. Me asombró, lo hablaba con el entrevistado, justamente, la cantidad de material que consiguieron. Sí. Nunca había visto, mirá que han hecho cosas de China, pero todo lo que fueron consiguiendo fue fantástico. Sí. A eso además, para hacerlo más entretenido, para contar más de la vida, lo filmaron el documental en la casa de Perciavale, que es el entrevistado de hoy, junto con Soledad Silveira. Que vinieron los dos trabajaron muchos años con ella. Bueno, Carlos una vida, ¿no? Sí. Y claro, ellos eran, no sé, los amigos del alma. Y entonces, entre ellos dos, así van contando en el documental anécdotas, experiencias que tuvieron con ella. Y a eso van mechando imágenes, pedacitos de alguna película, y entonces, recordando toda esa etapa de lo que fue China, pero muy bien armado, está muy bien hecho, no es un documental que se hace ni lento ni pesado. Más, uno no quiere que termine porque está lindo, porque está bien contado, Carlos está bárbaro, Soledad también, aparte fue con mucha emoción, porque ellos, los dos tenían gran cariño por ello, y eso se ve en el documental, se ve. Y aparte hay el mismo material de archivo que se ha recuperado, que lo podemos ver, nos da la idea de que debe haber muchísimo material más que quedó afuera. A mí me sorprendió, claro. Todo el material de sus actuaciones en el teatro, en el Solís, material que pensé que no existía y que aparece en esta película. Esto es una muestra, es un documental que demuestra un buen trabajo de investigación. Absolutamente. Que no es fácil de hacer y que no todos los documentales lo tienen. De hecho, hace muy poco
hubo otro documental que trataba sobre una banda de rock en el que prácticamente no hay nada de material de investigación ni archivo, salvo ver YouTube y bajar videos de ahí. Pero bueno. este, por ejemplo, es una lección Sí. de cómo hacer un buen documental en homenaje a alguien, ¿no? Sin contar con la persona porque está fallecida. Claro, al no justamente. estar. Acá debe haber mérito del productor. Creo que esto lo hizo, si no me equivoco, fue Charry, ¿no? Creo que Sí. Pablo Charry Sí, estaba en está la dentro de la producción, pero Está dentro de es la un equipo. producción, sí, es un equipo bastante importante. grande. Y Carlos Sí. Massi, si no me equivoco, es el director Sí. de este Sí, Massi es el documental. director. Que es hizo un gran Sí, trabajo. argentino que hizo, sí, hizo un gran trabajo de investigación. Tenemos que recomendar este documental porque está bárbaro, está muy bien hecho, recordando una de las figuras quizás más importantes, si no la más importante del teatro de acá del Uruguay, todo lo que significó ella en la Argentina, todo lo que ha hecho en varias partes del mundo, lo van a escuchar en la entrevista. Fueron de gira por muchas partes del mundo y en todas partes ella destacó, o sea, ella Sí, sí, era sí, alguien sí. especial. Sí, Así totalmente. que bueno, imperdible. De hecho, tanto es así que vamos a recomendarlo que tenemos entradas para regalar. Exacto. Entre varias, agradecemos a Life, a Movie, a RBS que nos dieron, a Buen Cine que también, la gente de Sala B también nos dieron entradas. Tenemos una variedad de películas para que ustedes elijan si quieren obtener esta entrada. ¿Cómo la consiguen? Fácil. Tienen que mandar un mensaje al 092-555-982 diciendo, quiero una entrada para ver, puede ser El último viaje a China, Las ovejas detectives, Proyecto Fin del Mundo, Backrooms sin salida, Obsesión, Mandalorian y Grogu, Michael o Instinto, que es la película que estrena Sala B y Sí. por quien tuvimos la semana pasada a Andrés Varela como invitado. Así que tienen un montón de películas para elegir. Sí. Nos mandan un mensaje, quiero ver la película X y tendrán una entrada doble para ustedes para concurrir a la película que quieran. Recuerden que el teléfono es 092-555-982. En algún momento del programa se va a volver a repetir. Esto está a cargo de Luis, que es un nombre muy memorioso y lo va a decir constantemente. Sí. Ahora, antes de ir a esta entrevista que es muy jugosa y preguntarte bien cómo fue todo ese viaje hasta ese lugar, vámonos con una canción, si te parece, y es una banda uruguaya que se llama Suma Camerata, con un disco que lo venimos esperando, aquellos que conocemos a la banda lo venimos buscando y esperando hace mucho tiempo. Se grabó en el Auditorio Nacional del Sodre en el 2023. Suma Camerata es una banda que le integran Pedro Dalton, Juan Casanova y Luciano Superviel. Y aquí vamos a escuchar la canción que abre el disco, que se llama La Avenida de los Yincos y que es una canción de Tusi de Mateis. El cine como nunca antes lo habías oído. Bueno, aquí estamos nuevamente con Luisito y bueno, fue emocionante, ¿no? Ir hasta allá, todo el viaje, el último viaje, esperemos que no sea, Esperemos que no. el viaje hasta Punta del Este, a encontrarte con Carlos Perciavale, con una figura que supongo que estabas idealizando antes de verlo, ¿no? Antes de conocerlo personalmente. ¿O ya lo habías conocido? No, ya lo había previamente? conocido. Más allá de haber ido a varios espectáculos de él, que hace unos años lo vi en un espectáculo que hizo chiquito en una sala así de Loureiro. Ajá. Y bueno, éramos pocos y después te podías quedar charlando con él, así que tenía claro lo agradable, lo simpático que es. Así que bueno, igual la expectativa estaba, era todo un viaje ir hasta allá. Sí, sí. Así que nos juntamos con Michel Rosé, que fue el que, digamos, manejó, hizo toda la movida para ir. Y bueno, obviamente mi señora también dijo yo voy, no se lo iba a perder. Y bueno, allá fuimos, muy cómodo el viaje. Nos costó un poquito llegar, Michelle está allá, él sabe. No es tan fácil. No estuvo tan fácil, no estuvimos tan fácil, pero está.
Las indicaciones que nos habían pasado, al final dijimos, prestemos atención y después llegamos lo más bien. Claro, de la carretera hay que meterse para adentro bastante. Claro. ¿Viste? Caminando no. Pero bien, igual te dio como para hacer una linda presentación del entrevistado que, si nos permiten, ahora vamos a escuchar cómo presenta Luis a Carlos Perciavale. Estamos con Carlos Perciavale, el rey del café concert. Muchos años en escena, muchísimos años. Has logrado estar en cine, has logrado en teatro. Bueno, esto es parte de la presentación, ahora lo vamos a ver un poco mejor, pero fue parte de lo que ya te tenías preparado, ¿no? Vos dijiste, voy a meter un montón de preguntas. Sí, él me lo propuso. Cuando llegamos, bueno, nos acomodamos todos, nos atendió la asistente de él, Gabriela Libonati, divina persona, cómo nos atendió, o sea, toda la súper buena onda nos salió, ¿viste? Y nos llevó, Carlos estaba sentadito, muy cómodo, al lado de la estufa leña. Sí, no, se siente, durante la entrevista se siente. Sí, se siente. Vamos a escuchar entonces ahora sí la presentación. Dale. Estamos con Carlos Perciavale, el rey del café concert. Muchos años en escena, muchísimos años. Has logrado estar en cine, has logrado en teatro, has hecho todo lo que se te ha querido hacer, lo hiciste. Carlos, ahora ya estás un poco retirado de todo. ¿Vos naciste acá en Maldonado, en Montevideo? Sos de Montevideo. Sos de Montevideo. Hace un montón de años, sos taurino. ¿Y hasta qué edad estuviste en Montevideo? Estaba en tercero de escuela, iba al Crandon. Ajá. Nos mudamos primero a Punta del Este. Y vivía en la Parada 8, enfrente mío vivía Jones Odriozola y Figari, el pintor, al lado, no al lado, porque eran un pino al lado del otro, no había Roosevelt, no había nada, estaba el country con los bungalows, los festivales de cine de Littman en verano, y yo iba a la escuela número 5 de Gorlero, que estaba recién asfaltado. Me encantaría decir que conocía a Gorlero no asfaltado, pero desde que yo la conozco está asfaltado. No había ningún edificio, no había nada. Éramos muy pocos. En aquella época la gente llegaba hasta Piriápolis. Yo me haré a un lado de vos. Ahí escuchamos la canción de Dani Umpi, Yo me haré a un lado, del disco Perfecto 2005, la participación que tenía Carlos Perciavale con su famoso monólogo del teléfono, ¿no? que siempre atendía, y es bastante más larga la participación de Carlos Perciavale. Si a alguien le interesa puede buscar esta canción porque es muy interesante. Sobre todo para quienes no lo conocen, conocer cuál era la rutina que hacía, y para aquellos que sí lo conocen, también para disfrutar de algo distinto de Perciavale, que es encontrarse con las nuevas generaciones, ¿no? Con los nuevos artistas. Sí. Que evidentemente nunca le escapó tampoco, ¿no? Él ha estado en todo. Lo van a ver después en la entrevista. Sí. Bueno, toda la niñez, que no queda claro que parte de los primeros años lo vivió acá en Montevideo, y después la ida a Punta del Este. El padre era violinista del Sodre. Ajá. Sí, la mamá era abogada. Mira. Creo que son 5 hermanos, que me contaba, él es el segundo. Una familia muy unida, muy... él solo cantar, porque le dije, vos no se te dio por tocar nada. No, yo no. A mí se me dio por cantar, lo cual hace en los espectáculos de él, cantaba, ¿no? Hacía un poco de canto, más allá de todo el show que había, que era el humor, pero lo que podíamos explicar después, lo que era el café concert, algo que empezó en fines de los 60,
Y bueno, hoy capaz que parecido, se podría decir, esto es stand-up, podría ser algo parecido, pero en el Café Concert había más cosas, o sea, había pequeña cosita de baile, se cantaba, se hacía chistes, humoradas políticas, siempre 1, 2 o 3 que estaban arriba del escenario. Él estuvo muchos años con Gasalla, por ejemplo, y bueno, no paró, ahí no van a escuchar. Carlos no paró nunca de trabajar, desde que se fue de jovencito, apenas creo que había cumplido 18 años, se fue. Y todo esto lo lleva también a tener anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, el haber conocido a un grupo muy importante sin saber quiénes eran. Eso lo vamos a escuchar ahora. Sí. Yo pude actuar en algunas películas. Sabía que había papel en una película y me presentaba y casi siempre me lo daban. Lo primero que hice fue La cigarra no es un bicho, de Daniel Tiner. Sí. Me hice muy amigo de Tiner después. Ajá. Muchos grandes en esa película, ¿no? Todos. Estaba Mirta Legrand, estaba Luis Sandrini. Amelia Bence. Sí, Amelia todo Bence. El cine argentino, María Antinea. Todo el cine argentino. Sí. Y yo. Sí. Bueno, ahí viste, hay un error que yo no numeré bien. Acá habla de La cigarra no es un bicho, una de las películas en las que participó. No tuvo una gran carrera cinematográfica. No. Ha metido un par de comedias que él no estaba muy contento, pero sí había una de la que estaba contento, una película en sí, que era La tregua, creo que menciona. La tregua es también un cameo. Es un cameo. Pero Gasalla sí trabaja en La tregua. Sí. Gasalla es un pero La cigarra no es un bicho fue una película de un éxito absolutamente. Sí, totalmente. Sí, tomarlo en aquel momento, estar en esa película fue un espaldarazo porque estaban todos los grandes. Sí. Y en ese momento, aclaremos para los que no tienen ni idea, La cigarra no es un bicho porque La cigarra es el nombre de un hotel alojamiento. Y sobre eso se daba todas las situaciones y en un momento se declara como una especie de pandemia, o sea, no podían salir del hotel alojamiento y ahí se da toda una serie de situaciones que fue muy graciosa, tuvo más que eso, que humor, y haber estado en esa película para él fue, además siendo muy joven, que tenía en ese momento 18 años, estar al lado de todos esos monstruos, claro, fue fantástico para él. Sí, hubo después, esto disparó un subgénero de películas sobre hoteles de alojamiento que hubo muchas. Me acuerdo algunas con Marrone y con otros más. Pero bueno, él estuvo en esta película. También tiene otras anécdotas para contar que vamos a escuchar ahora. Salimos al Village y encontramos en Sullivan Street Playhouse, que hace poco se cerró, en el 181 de la calle Sullivan, en el Village, y debutamos y salieron unas críticas tan maravillosas, y la revista Life, que era en ese momento la revista más vendida del mundo, nos invitó a hacer un artículo de 6 páginas. Y también en ese momento estaban en New York, que habían llegado para promocionar su primer película, A Hard Day's Night, Atardecer de un día agitado, unos melenudos que se llamaban los Beatles. Ajá. Entonces coincidimos en el estudio de fotos de Life, sin saber que iban a ser los Beatles. Eran unos melenudos muy simpáticos, pero ¿y ustedes qué están haciendo? Le contábamos una obra de Marilyn Walsh. No sabían quién era Marilyn Walsh, pero yo hablo bien inglés y Chino también hablaba perfecto inglés, y ellos fascinados nos vinieron a ver al teatro. ¿Y ustedes qué hacen? Y nosotros somos un cuarteto que hacemos rock and roll. Eran de Liverpool. Sí. Y fuimos dice, nosotros los queremos invitar a la película nuestra. Y fuimos a ver el estreno de A Hard Day's Night en New York. Yo estaba sentado entre John Lennon, China, Paul McCartney, Linda McCartney, Ringo Starr, todos en la misma fila. Se estrenó, se convirtieron en un éxito. Con los años, cada vez que yo iba a New York, iba a visitarlo a John Lennon, que vivía en el Dakota, frente al Central Park, en el edificio en que lo mataron, cuando lo mataron. Ya
tuvimos muy buena relación con ellos. Muy bien. Esto era lo que había mencionado yo antes, ¿no? Cómo conoció gente famosa sin saber quiénes eran. Y bueno, nada más ni nada menos que con los Beatles. Con ¿no? los Beatles. Hay una cosa, después, cuando ya no estábamos grabando, él se acordó, no, en el momento que ella conoce, no estaba Linda McCartney. Tampoco. No, en ese momento Paul estaba con Jane Asher de novio. Eran todas rubias, porque la época era, a partir de Brigitte Bardot, la moda en el mundo fue ser rubia. Ellas mismas, Jane Asher dice que Paul le insistía, y John también le insistía a Cynthia que se tenían de rubia. O sea que fue con Jane, no fue con Linda, pero bueno, está a 60 años, Sí, obviamente sí, ahí. Pero él se dio cuenta. Pero recordaba eso. ¿No? Sí, aparte te diste cuenta que recordaba las direcciones, sí, todo, sí. Porque claro, ellos con el espectáculo de María Elena Walsh fue fabuloso cómo le fue allá, el éxito que tuvieron, sí, y lo hacían en español. Eso, lo cuenta muchas veces, que aparte no fue solo ahí, lo hizo también en la ONU, también en varios lugares, hizo el mismo espectáculo y funcionó bien. Antes de continuar, para no olvidarnos y para que la audiencia lo sepa, estamos sorteando entradas para el último viaje a China, en el que está Carlos Perciavale contando todas las vivencias de China Zorrilla, pero también tenemos entradas de Proyecto Fin del Mundo, Las Ovejas Detectives, Obsesión, Mandalorian y Grogu, Michael o Instinto en Sala B y The Backrooms sin salida también. Todas esas entradas, ¿cómo las pueden obtener? Mandando un mensaje al 092-555-982 diciendo quiero ver X película, la que ustedes decidan. Sí, no hay sorteo, ni bolillas, nada. ¿Qué llama? Digo, tenemos varias. Bárbaro. Así que hay para todos. Bueno, continuamos entonces ahora sí con la entrevista. Él también habla de cómo le fue en España, ¿no? Otro país en donde estuvo de gira, creo que ahí sí con China Zorrilla. Sí, ahí fue con China también. Y ahí cuenta hizo con Gasalla y fue con China. Ajá. Ah, sí. Estuvo ahí, varias veces. Y ahí cuenta esa vivencia que no le fue tan bien como él le hubiera gustado, ¿no? Y bueno, estaba Franco. Exacto. Teníamos un café concert en la calle Bartolomé Mitre, y se llenaba porque hicimos la mandarina pedal como una caricatura de la naranja mecánica que estaba prohibida en Buenos Aires y la gente la venía a ver al Uruguay. Entonces nos pareció divertido hacer una alusión prohibidos en España, en vez de la naranja mecánica, la mandarina a pedal, que yo hacía Liza Minnelli y Antonio hacía Edith Piaf y hacíamos obras de Lorca, obras que estudiamos en el conservatorio, y monólogos, porque todos los que iban a España en aquel momento venían diciendo que habían triunfado, que eran... Y nosotros fuimos los únicos que dijimos la verdad, que no nos habían visto nunca, que no nos dejaban actuar. Y eso a la gente le parecía gracioso. Lloraban de risa. Bueno, fue el comienzo de una larga carrera que incluyó Cabaret, La Mujer del Año, El Beso de la Mujer Araña, La Jaula de la Loca, La Calle Fall, Perciavale no se entrega, Atomizado, una cantidad enorme de espectáculos, Silvia, una cantidad de espectáculos. Yo me pasé trabajando todos los años de mi vida hasta que finalmente, cuando ganó Macri, yo hice la campaña de Menem. Menem era muy amigo mío, yo lo quise mucho, lo quiero mucho. Y después China se fue a vivir allá, hicimos canciones para mirar en Argentina años. Después hicimos el diario privado de Adán y Eva, años. Teníamos 2 meses libres y hacíamos en cualquier teatro y se llenaba. Yo tuve la suerte de todos los lugares que actuaba en Buenos Aires, con la obra que fuera, bueno, no era con la obra que fuera, era con China, que era nada menos que mi gran amiga, mi gran compañera. Mucha gente piensa, como China era mayor que yo tenía relación
de madre e hijo con China, pero era al revés. Yo con China tenía relación de padre e hija, porque China era tan buena, tan generosa, que era, todo el mundo le sacaba lo que quería, hacía lo que quería, y yo la tenía cortita con el dinero, que no regalara plata, que no, en fin, fue un placer. Y viajamos, fuimos a México, fuimos a París, fuimos a Venezuela, Latinoamérica, a Brasil, a Chile, bueno, Latinoamérica, al Uruguay, acá por ni hablar. Hicimos temporada en el Galpón, en Montevideo, con el diario privado de Adán y Eva y con Canciones para Mirar. Bueno, otra vez pifié, y en realidad esto es de sus obras de teatro en el Río de la Plata, digamos. Claro, ¿no? cuando volvieron de España. Uh-huh. Sí, ahora vamos a escuchar un poquito de lo de España. El de por qué era cuando eso volvieron ya fue el boom, ¿no? Fue un éxito absoluto, pero llenaba. Yo tuve oportunidad de verlo hace más de 40 años. Hoy está la librería El Gran Splendid en la calle Santa Fe, pero cuando era un teatro, fantástico teatro, lo llenaba él. Mirá. Sí, lo llenaba él. El Maipo, lo que fuera, era él solo. No, viste, capaz que algún bailarín, pero el espectáculo ibas a ver a Carlos Pachavale, no había más, no había otra cosa. No era. Lo que pasa es que era un tiempo que también estaba en televisión, se lo veía bastante. Sí, estaba el show de Carlos Percival en televisión. Estaba el show, invitado siempre, porque siempre fue una persona tan simpática, tan graciosa, tan humorista, muy querido. Ya ves la cantidad de gente que lo vemos permanentemente o escuchamos que lo van a visitar. Es una persona muy querida en el ambiente, digo, de ser una persona buena, ¿no? De buen compañero, generoso con los demás, y bueno, en el otro vas a ver, él produjo una cantidad de espectáculos. No solo fue producción de él, y digo, alguna gente muy importante, como fue por ejemplo Susana Jiménez, claro, ¿no? Que digo, otra que llenaba donde fuera, y bueno, Carlos era el productor. Y bueno, y Gasalla también, supongo, claro. que eran partners, eran muy compañeros. Eran compañeros de trabajo, no eran los ni íntimos amigos ni nada, eran compañeros de trabajo. Era totalmente laboral. Totalmente laboral, Mirá, totalmente laboral. Así todo funcionaban muy bien. Perfectamente bien. Bueno, en sí. Vivo. Sí, esas cosas que se dan, ¿no? Que entre ellos dos, bien, tenían una relación, pero no le preguntamos, y bueno, no, amigos no éramos. Nos llevábamos bárbaro, nos conocimos en el conservatorio y nos dimos cuenta que entre los dos podíamos, nos complementábamos muy bien, pero no era una relación de amistad. Pero igual, no sé, te fijaste en otro momento que habla de él, como habló de para algunas personas no se fueron. Él muchas veces me hablaba en presente de Menem, ¿viste? Y bueno, con Gasalla me hizo lo mismo, o sea, en un momento lo nombró como si estuviera presente, como que para él están todavía. Es esa gente muy entrañable, porque obviamente Gasalla fue el gran compañero, ¿no? Y acá tenemos la última parte, de esta entrevista, que es donde por fin, habla de España. Era lo que había anunciado hoy y que llegó un poquito más tarde. Produje varios espectáculos, produje La Mujer del Año con Susana Jiménez, El Beso de la Mujer Araña de Manuel Puig, revistas para chicos con Las Trillizas, con Jenny Frailes, muchas temporadas en el Maipo, yo solo, en Maipo acostumbrado a vedettes yo solo llenaba el Maipo durante 4 años. Me hice muy amigo de Zuli Moreno, que era la dueña, a quien yo había conocido profundamente en un viaje a España que hicimos en el año 72, cuando Narciso Ibáñez Serrador, el hijo de Ibáñez Menta, nos vio actuar en un café concert, el Gran Splendid, La Fusa, que era el primer lugar en el que trabajé, que decía Café Concert. Un día vino Chicho Ibáñez, que estaba en Buenos Aires, y decidió llevarnos a España
a mí y a Antonio, nos fuimos a España, pero estaba Franco. Y la obra que habíamos escrito, que teníamos para hacer, era una obra blanca, pero era una inocencia total, casi para niños, pero el aspecto mío y de Antonio con aquellas melenas, con los rulos, yo y los dos eran tan temibles y que y nos vestíamos con todos los colores, con todo lo de... En España en esa época no podían creer, nos miraban como bichos raros. O sea, vayas a ver lo que hacen estos dos en el escenario. Tuvimos 6 meses, yo aproveché porque me hice amigo de Adán Chartoris, un primo del rey Juan Carlos, del que fue rey Juan Carlos, pero no nos dejaban trabajar, no podíamos trabajar. Hicimos algunas funciones en nightclubs y eso, y la gente nos ovacionaba, pero el teatro oficialmente no nos dejaban, hasta que apareció alguien a quien no puedo dejar de agradecerle mientras viva, que fue Alberto Closas, que había estado casado con Amelia Vence, que nos conocía de sus venidas a Buenos Aires, y entonces yo me lo encontré en Madrid. Me dijo, pero ¿cómo no están trabajando? Y le conté, porque no nos dan permiso, porque Franco no nos da permiso para trabajar. Dámelo a mí que yo me encargo. Ajá. A las 24 horas me llama Alberto y me dice, tienen el permiso para debutar en el teatro que quieran, pero nosotros estábamos en diciembre y venía la temporada de Punta del Este y el verano, y éramos estrellas acá. Claro. Nosotros llenábamos en Punta del Este todo lo que hay, todos los teatros de Punta del Este, en el San Rafael, en el Nogaró, donde fuera, los llenábamos siempre con multitudes y ganábamos muchísimo dinero. Muy bien. Eso es parte entonces de esta entrevista que fue jugosa. ¿Estuvieron cuántas horas? 2 horas ahí. 2 horas, sí. Hablando de, aclaremos, Alberto Closas era un gran actor español, ¿no? Que en ese momento era de los primeros actores en España. Sí, ahí sí. Quiero compartir eso de que fue quien le abrió un poquito la puerta para hacer algún trabajito. O sea, se ocupó de ellos. Que además hizo cine en Argentina. Sí, otra persona que nombra ahí es Chicho Serrador, que es el hijo de Narciso Ibáñez Menta, una Exacto. figura muy importante del cine rioplatense y español también. Ujú. Y sobre todo para los amantes del género, porque tenía mucho de caracterizarse, de usar un maquillaje especial para caracterizarse en cada uno de los personajes. Hizo de Hitler, hizo de monstruo muchas veces, tenía una voz muy particular. Fantástica. Y el hijo se dedicó a hacer una serie en España que se llama Historias para no dormir, que se puede encontrar en Prime Video, por ejemplo. Y una serie de películas produjo después también con el título Películas para no dormir, siempre dentro del género, pero muy interesante director, Chicho Serrador, que dicho sea de paso es uruguayo por accidente, pero es Sí. uruguayo al fin. Nació en una gira en que Narciso Ibáñez Menta estaba por Punta del Este cuando su esposa estaba embarazada y nace acá. Él siempre lo dijo, en todas las entrevistas él Sí, decía que era siempre decía, uruguayo mirá. de nacimiento, pero bueno, que se había ido para España, pero siempre reconoció que era uruguayo. Sí. Bueno, Carlos, te digo más, no es ciudadano argentino. Le digo, no, me dijo, yo tengo la residencia. Pero bueno, como dicen allá, Carlos Pérez Álvarez, el argentino que dice que nació en Uruguay. No, eso dice. Pero no, nunca se hizo ciudadano, ¿no? Ah, mirá. El paisito siempre Y aparte, estuvo ahí. bueno, Argentina lo quiere mucho, de más está decir que había gente que le mandaba mensajes, ¿no? Hablaba con él, vos que estuviste ahí. Sí, cuando estábamos ahí, sí, justamente le llegó un mensaje, no lo atendió porque estaba ocupado con nosotros, pero bueno, alguien que lo quiere mucho y que todos lo conocemos, ¿no? No sé. Vamos a escuchar el Vamos a audio. escucharlo.
Carlitos querido, ¿cómo anda? Bueno, estoy acá con el querido amigo Alejandro Masi, director del último viaje a China, y te acabamos de ver. Estamos emocionados acá con mi hijo, estamos con Ale en casa, mirándote, y bueno, te quería decir que sos un grosso siempre, que te amo, te amamos, sos un referente de todos nosotros, nos haces reír siempre, llorar, emocionar, y bueno, acabamos de ver la peli y te quería decir que te amo siempre. Bueno, te mando un beso gigante y nada, con ganas siempre de verte y abrazarte. Beso, Carlitos. Bueno, ahí tenemos, para quien no lo identificó, es nada más nada menos que Marcelo Tinelli. Exacto. Mandándole un mensaje apenas salía de la película, ¿no? Eso sí. Cayó en el momento de la entrevista. Sí, sí, por eso con esto podemos ejemplificar, ¿no? Que es una persona muy querida, había más ahí. Después conversando con el asistente, con Gabriela, también nos contaba un poquito de la cantidad de gente que siempre está llamándolo, ocupándose con mucho cariño. Bueno, se lo ganó. Dentro y fuera del ambiente, ¿no? Sí, vecinos también me habías dicho. Sí, bueno, la gente de Punta del Este, no sé, había ido hasta San Carlos a hacer, no sé, por unos estudiantes, y también lo reconocían, hasta me puse un gorro y lentes, igual la gente me reconoce, porque la gente lo reconoce y lo quiere mucho. Uh-huh. Creo que es un artista que es querido, sí. Es una persona querible, además. No solo es querido, totalmente. Es una persona querible. Y bueno, ahora está allá en su casa, tranquilo, ya está retirado, es del año 41, así que cumplió 85 años el sábado pasado, justo. Ah, mira. Y bueno, tiene muchas cosas, mucho para recordar. Muy lindo momento, entonces, muy linda entrevista. Muchas gracias por acercar esto. Sí, tuvimos que achicar mucho porque, bueno, cosas sí. Que tuvimos que compaginar un poquito. Sí, hay muchas cosas que habla de él, pero que daría, no sé. Sí. Si nos quedábamos más, podíamos estar 2 horas más. Sí, totalmente. Bueno, porque tiene 1000 cosas para contar y todas, muy, muy entretenidas. Y fue precioso estar ahí. Otra cosa, bueno, para irnos ahora de este segmento de entrevista, es uno de los trabajos que hizo él en 1971 más precisamente. Es parte de un disco que se llamaba Yo No y Usted. Uh-huh. Esto lo acercó Luis, que lo tiene en vinilo dentro de su colección. Vamos a escuchar a Persia Vale y a Gasalla con La Luna. Inseparables. Simplemente sutileza. Simplemente María. Simplemente una rosa. Hasta pronto. Adiós. Freak. El cine como nunca antes lo habías oído. Bueno, tenemos buenas noticias, que es que hay oyentes que mandaron solicitud de entradas, así que tenemos varias entradas para regalar. Uno de ellos es Manuel, cuya cédula termina en 451/9, que se lleva unas entradas dobles para ver Las Ovejas Detectives. Luego tenemos también a Oscar, que tiene cédula 762/1, que pidió entradas para Michael, entradas dobles para Michael. Así que bueno, tenemos varias. Y hay alguien más. Sergio también pide para, que no soy yo, aclaro. Bueno, veremos, ¿no? Sergio
Prado, me dice, para decirles y vean que no soy yo. Yo tengo entrada gratis. Bueno. 250-3 es su cédula y también quiere para Michael. Así que ya tenemos 3 entradas dobles, 2 para Michael y una para las ovejas detectives. Recordamos el número de teléfono. Todavía quedan algunos minutos. 092-555-982 para, bueno, quien quiera obtener las entradas que tenemos para varias películas. Ustedes díganos qué película, el número de cédula y su nombre, y ahí la dejamos por la radio, Diego, para que la vengan a retirar. La dejamos por aquí para que las vengan a retirar entonces. ¿Vienen acá directamente al estudio o quedan en la recepción abajo? Quedan aquí en el cuarto piso. En el cuarto piso. Cuarto piso de la Facultad de Comunicación, a que los estaremos esperando. ¿Hay estrenos? Bueno, nosotros no lo vamos a esperar. No, pero hay estrenos, pero precisamente hoy quiero, ya que nos queda poquito tiempo, hablar de 2 películas en particular que se estrenaron y que son muy interesantes, sobre todo para los amantes del género y para los que no también. ¿Por qué digo esto? Hace mucho que no se estrenan películas de terror interesantes. Semana a semana tenemos películas de terror. Muchas de ellas son como más de lo mismo, como parte de la fórmula, ¿no? Las típicas películas que vas para que te asusten, no te brinda mucho contenido, te la olvidás cuando ya estás arriba del ómnibus. Pero hay 2 casos en particular que son 2 películas independientes, de 2 directores independientes, y que son prácticamente debutantes en pantalla grande. Uno de ellos es Curry Barker, que nos trae la película Obsesión, que ya se estrenó hace un par de semanas. Curry Barker tiene un antecedente de una película, pero que la hizo directamente para YouTube, que se llama Milk and Cereal, sobre la amistad de 2 amigos que tienen un programa de YouTube donde hacen bromas pesadas a la gente y compiten entre ellos a ver quién hace la broma más pesada, y que se empieza a poner un poco más turbia cada vez. Milk es el personaje principal, y es una película cortita, 62 minutos, pero con esta película que subió a YouTube llamó la atención de algunos estudios y lo contrataron para hacer un largo. Podía haber sido sobre la misma, pero no, hace una película que se llama Obsesión, que trata sobre un muchacho poco agraciado que está enamorado de una compañera muy bonita y que siempre está por decirle algo y no se anima. Es su mejor amiga, por otra parte, entonces también está ese miedo de perderla, y en determinado momento decide acudir como una tontería, simplemente como para ver qué pasaba, a una es como un obsequio, como esas cosas que son chucherías, que decís, esto es para cumplir un deseo de alguien, y lo partís al medio y decís, quiero desear ganarme el 5 de oro, trick, y nunca pasa nada. Bueno, él decide salir con esta muchacha, que se enamore de él, y lo rompe. Y bueno, sí pasa algo. Y esto es el inicio de una película que pasa por varios géneros. Empieza siendo una comedia por momentos, en determinados momentos se convierte en un drama, en otros momentos se convierte en una película de terror. Pasa por distintos géneros, pero muy bien llevados. O sea, hay un trabajo de guión, un trabajo de actuación muy interesante, y es sorprendente. Hoy en día no se estila que las películas de género sean originales, salvo algunos contadas excepciones, que hay 1 o 2 al año. Esta es una de ellas. Recomiendo totalmente. Se llama Obsesión, tiene un nombre terrible, tiene un afiche aún peor, pero la película es muy, muy interesante, con un elenco de actores que no son nada conocidos: Michael Johnston, Cooper Tomlinson e Inda Navarrete. Cooper Tomlinson es su actor fetiche, es la segunda película en la que ella trabaja con él, pero se encuentra en varias salas, es interesante de ver. Vayan a verla. Lamentablemente creo que quedan muy pocas funciones en el idioma original. Hay versiones dobladas, que eso es terrible, pero bueno. La otra película se estrenó hoy, se llama Backrooms sin salida, la dirige Kane Parsons. Misma situación de la anterior, un director que había pasado por YouTube, largó una serie por YouTube que se llamaba Backrooms. ¿De qué se trataba esta serie? Aparecían varias grabaciones encontradas, como si fueran found footage, sobre distintos lugares abandonados, vacíos, que se encontraban detrás de paredes. Lugares que uno no entendía por qué, pero causaban como una especie de intriga cada uno de esos cortos, y terminó siendo una serie que duró varios años, de cortometrajes de 10-15 minutos.
Ajá. Esto llevó también a que A24, uno de los estudios independientes más importantes, se interesara por él y lo contratara, y hace en largo esos cortos. Hace Backroom sin salida, a diferencia de lo que podía haber hecho cualquier otro, que es usar el material que ya tenía y estirarlo. No, hace una película basado en eso, pero original, en la que cuenta con 2 actores de renombre. Chiwetel Ejiofor, un actor que viene en carrera hace mucho tiempo, sobre todo en cine independiente y cine cultural, básicamente, y Renate Reinsve, que fue nominada al Oscar recientemente por Valor Sentimental, y que también trabaja en esta película. 2 actores que en la previa no son actores de película de género. Más allá que Chiwetel Ejiofor ha trabajado, por ejemplo, en Doctor Strange, ha hecho un personaje, pero fuera de eso no es un actor muy recurrente del género. El director se llama Kane Parsons, este es su primer largo, y realmente logró, si Obsesión nos había parecido original, esto redobla la apuesta. Trae una historia que es absolutamente original. En un depósito, en una tienda de cosas baratas y de mala calidad, el dueño, que queda solo durante un tiempo, ve en el sótano una luz que se filtra por una pared donde no había ninguna puerta que la reflejara. No entiende qué es, mete la mano para ver a ver si hay una rajadura, y la mano le pasa por completo hacia el otro lado. Y curiosamente dice, esto es algo raro, y se mete él y descubre del otro lado un lugar exactamente igual a donde está, pero deforme y muy grande. Tan grande, él lo describe, que es como el subterráneo de Nueva York, aproximadamente de tamaño, porque no llega a visibilizar nunca un final. Pero lo raro de ese lugar es que está aparentemente abandonado y con las cosas que ve en la realidad totalmente deformadas. Sillones que parecen cuadros de Dalí, ropa amontonada que reflejan lo que se ve en el mundo real, y empieza a investigar hasta que descubre que no está solo en ese lugar. Y esta película, sin mostrar mucho al principio, generando climas, te va poniendo un poco alerta. Y termina convirtiéndose en una película muy interesante realmente y muy original. Película que vale la pena ver. Yo le puse, bueno, no soy nadie para decir valores, pero le puse 5 estrellas de 5 porque me pareció una película muy original. Vamos a tener que ir. Y que vale la pena ver. Un director que hay que tener en cuenta, Kane Parsons. Esta es su primer película. Ya ha tenido unos cortos antes, pero vale la pena. Y bueno, Curry Barker, que es el otro, el de Obsesión, también vale la pena. Backrooms está en muchas salas. Hoy estábamos regalando entradas. Vamos a seguir regalando la próxima semana. ¿Viene ahí? Sí, qué sí. bueno. Hay que aprovechar esta semana, como siempre decimos. Las películas de género hay que aprovechar la primera semana porque son las que se van a ver las versiones subtituladas. Después no sabemos si van a quedar o va a ser solo doblado al español, que le pierde absolutamente todo una película. Pero bueno, esas eran las 2 recomendaciones que teníamos para hoy y ya estamos prácticamente en la hora de irnos. Es más, ya estamos en la hora de irnos. Bueno, así que fue un placer, Luis, como siempre, un placer. Igual. Voy a ir a ver la película, compro esto. Sí. Un placer también haber tenido a la audiencia allí. Y recuerden entonces, Bruno, Manuel, Oscar y Sergio nos vamos a comunicar con ustedes para ver cómo retiran estas entradas que se ganaron de Las Ovejas Detectives, de Michael, entre otras. Exactamente. Muchas gracias entonces. Jueves que viene a Sebastián con nosotros. Que bueno. Y ahí completamos el trío. Después, no va a estar un tiempito porque se va a dedicar el Mundial. Viene el Mundial. Pero bueno, lo tendremos ahí, va a ser nuestro representante en Estados Unidos. Exactamente. Muchas gracias a todos y nos volvemos a escuchar el jueves que viene. Esto fue Mundo Freak. Volví a escuchar todos los contenidos en uniradio.edu.uy, Uniradio Podcast en Spotify y nuestro canal de YouTube. Mundo Freak. El cine como nunca antes lo habías oído. One of us.